Dice esta hermosa palabra del Eterno del Señor. Dice el versículo 5, Nehemías capítulo 8. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Yahweh, Elohim grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahweh inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabeta, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Elohim claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Yahweh. Eso quiere decir que día, el Shabbat, era el sábado, ¿ok? Era el sábado realmente que están compartiendo ahí. No es entristecáis ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la Torá, de la ley de Dios. Amén. Empezar primeramente con este texto, porque una de las cosas que hemos perdido dentro de las congregaciones es la forma de enseñar. Nosotros normalmente nos reunimos y las personas de pronto lo que van a escuchar es una predicación. Y una predicación que debería estar ligada al concepto de enseñanza de la Escritura, muchas veces está ligada más al testimonio del mismo sacerdote o pastor que está enseñando y algún aspecto profético dentro de esas mismas enseñanzas. Cuando nosotros retomamos de alguna manera el significado de la enseñanza, de lo que es enseñar realmente, la gente por la costumbre de la forma de predicación piensan de alguna manera que pueden estar en un curso o piensa que pueden estar de pronto en una universidad o recibiendo una clase. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día más se da una charla motivacional o una charla ligada más a las experiencias personales que la lectura misma y de la enseñanza de las Escrituras. Entonces, cuando usted sale de una iglesia donde el predicador, obviamente lo hablamos de manera muy respetuosa, abre solamente un libro, menciona solamente un versículo bíblico y comienza a hablar de pronto de manera suelta, sin ningún tipo de temática, sin ningún tipo de hermenéutica, sin un tipo de homilética. O sea, habla y habla. La gente muchas veces sale emocionada y dice, Dios me habló. Pero no hubo ningún estudio preparado de la Escritura, no hubo un estudio hermenéutico, exegético, para que la gente realmente comprendiera la enseñanza. Cuando usted sale de una congregación de ese tipo y llega a una congregación que se dedica mucho a enseñar la Escritura, se siente muchas veces perturbado y piensa que de pronto no es la dinámica correcta. Pero leemos nosotros en Nehemías que lo que hacía Nehemías era primero que abrió la Escritura y trató lógicamente, seguramente de una manera muy pedagógica, a darle a entender, a enseñarle la ley de Dios. Es decir, había un tiempo de alabanza y había un tiempo netamente de enseñanza. Es decir, y esa estructura se ha perdido. Tan es así, hay un pasaje inclusive en Mateo, capítulo 23, del 1 al 3, que dice nuestro Señor Salvador Jesús, Yahshua dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os diga que guardéis, guardarlo y hacerlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el mismo Señor decía que podía sentarse en la cátedra de Moisés. Cuando uno va a la universidad dice que
hoy me toca la cátedra de economía. Es decir, que me van a enseñar de acuerdo a los parámetros científicos, economía. Entonces uno se sienta y escucha realmente la cátedra de economía del especialista en economía. Es decir, la misma estructura es dentro de las congregaciones. Y cuando usted comienza a ver que en las congregaciones utilizamos el concepto de cátedra, de enseñanza, piensa de alguna manera por un concepto mal concebido que no es la manera correcta de predicar. Porque hoy en día la forma de predicar de pronto es con grito, con aullido, aparentemente con una revelación. A veces no abren ni siquiera la escritura y viene el profeta o la persona que está predicando a hablar más de experiencia, de revelaciones y no hacer un estudio realmente correcto de las escrituras. Entonces, cuando usted viene a una congregación donde se intenta, lógicamente, enseñar la escritura y siente un cambio brusco, pero en vez de decir, bueno, aquí voy a aprender, resulta que termina más estigmatizada las congregaciones donde se trata de enseñar la escritura que las congregaciones donde solamente están pendientes de manifestaciones. El Señor es todopoderoso, el Shaddai, Él es soberano, Él hace como desea, pero la estructura o la parte que vemos en la escritura es de enseñanza continua. Él se reunía con los discípulos y le iba enseñando la escritura, la Torá directamente. Yo me pongo a pensar, el Señor en esta época, con todos los medios didácticos, recursos pedagógicos, para que la palabra pudiera realmente ser comprendida, seguramente lo utilizaba. Yo me imagino a Rab Shaul, al apóstol Pablo, con todos estos medios que tenemos hoy en día, para enseñar. Pero sin embargo, hoy realmente la costumbre religiosa es simplemente ir un ratico, enseñar 15 minutos, hablar más de la experiencia de pronto del que está enseñando y cerrar los ojos para que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, haga de pronto manifestaciones, pero no hay una estructura de enseñanza. Más, si ustedes se dan cuenta, aún los mismos conceptos de ayuno. Los conceptos de ayuno hoy en día son más de manifestaciones que de enseñanza y no de fortalecimiento espiritual. Entonces, romper ese esquema, hablando de manera respetuosa, a veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya vienen muchos años de enseñanza y poder quebrantar eso es un trabajo realmente que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. Entonces, hoy precisamente vamos a hacer dos enseñanzas, digamos, la de hoy y la del siguiente primer día de la semana. Ya entendemos que el día de reposo del Señor es el sábado, eso no lo podemos quitar, eso está establecido en la palabra realmente. Sin embargo, se pueden hacer diferentes servicios sin estigmatizar ni hacer un concepto diferente a lo que dice la Escritura. Entonces, vamos primero a tratar de lo que se refiere mi identidad en las Escrituras. Mi identidad en la Escritura. Para eso leemos Éxodo capítulo 19. Así que tengan toda la tranquilidad, la paciencia, para hacer un recorrido interesante y de la Escritura y poder ir comprendiendo. Recuerda que la Escritura se explica a sí misma y hay que hacer un recorrido donde la Escritura no se puede contradecir. O sea, el Señor no puede decir algo en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, como se conoce, y cambiar el concepto en el Nuevo Testamento, que eso es lo que ha perjudicado de alguna manera la interpretación en este tiempo. En Éxodo capítulo 19, leo para ustedes, dice la Escritura en el versículo 5 y 6, Éxodo 19 del 5 al 6, dice la Escritura: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces, uno comienza viendo que el Padre escogió a su voluntad, en su soberanía, un pueblo.
un pueblo. Y ese pueblo es el pueblo de Israel. ¿Verdad? Y a raíz de esa elección que él toma, una elección soberana, de ahí comienza a partir toda la promesa que está ligada en la escritura, en la Torá. Entonces, él elige un pueblo no porque sea el mejor de los pueblos, no porque lo que sea el más grande, sino simplemente un proceso de elección. Él seleccionó a su soberanía, a su voluntad, elegir un pueblo. Así como te ha elegido a ti, que eres parte del pueblo. Él no ha elegido una denominación religiosa. Él ha elegido es un pueblo. Que ese pueblo se congregue, listo, ahí está, dice la palabra, que dice la escritura claramente, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero que no estamos hablando de denominación religiosa. Estamos hablando de un pueblo elegido, escogido por el Padre Celestial y que le colocó una estructura, digamos, una ordenanza para seguir. Lo que identifica al pueblo del Señor, del Eterno, es que obedece la Escritura, no que trata de contradecirla ni menoscabarla, sino que se esfuerza por agradar a aquel que lo eligió por su infinita misericordia y bondad. Él sabe de quién tiene misericordia. Yo tengo misericordia del que quiera tener misericordia. Es decir, tú y yo hicimos ni nada bueno, ni de pronto seguramente muchas cosas malas, sino que él a ti te eligió. Y por gracia somos salvos, ¿verdad? Por gracia somos salvos. Nosotros somos salvos por gracia, por esa misma elección divina, pero esa gracia permite que nuestra vida, de alguna manera, sea una vida que se esfuerce por obedecer a Él. Pero para obedecer necesitamos la presencia del Padre en nuestra vida, porque nuestra naturaleza es continuamente hacia el mal y no podemos por sí solo intentar obedecer. Sea Él que nos ayuda con su bendita y sagrada presencia, con su Ruach HaKodesh, para poder caminar de acuerdo a su voluntad. En la medida que tú desees obedecer, sabes que la presencia del Santo Espíritu del Señor está sobre ti, por Él es que nos ayuda ahí a toda verdad. Entonces dice la palabra que Él nos llena de su santa y bendita presencia y nos da a conocer esa verdad. ¿Y qué es la verdad? Su palabra. Su palabra. Cuando yo busco excusarme aparentemente con argumentos religiosos, es posible que el Espíritu Santo realmente no esté, y si no sean mis argumentos teológicos, mis credos, porque lo que uno anhela es obedecer al Padre. Usted puede decir, muchas veces dicen en las iglesias, no, lo que pasa es que nadie puede cumplir el mandamiento, y lo justifican como si ya eso digamos, me dijera a mí, me exonerara a mí a no hacerlo. La palabra del Señor es contundente, dice que Él no nos da ningún mandamiento gravoso, sino fácil para cumplir. Y si Él nos da un mandamiento, no nos va a dar un mandamiento que no podamos cumplir, sino que podamos hacerlo a través de la ayuda de su Santo Espíritu. Hay 4 aspectos fundamentales que debemos trabajar, porque estamos hablando de nuestra identidad dentro de la Escritura. Muchas veces los filósofos estuvieron siempre preguntando quién soy, para dónde voy, ¿verdad? Que la filosofía es una gran ciencia realmente, ¿verdad? Es el amor directamente a la sabiduría, pero sin embargo buscaba siempre esas preguntas. El Señor da respuesta en su Escritura a muchas de esas preguntas, pero de alguna manera nosotros muchas veces no sabemos ni quiénes somos, ¿verdad? Y ese es el gran interrogante. ¿Qué somos nosotros? La gente siempre busca saber quién somos nosotros. Soy cristiano, soy adventista, soy testigo de Jehová. O sea, la gente siempre anda buscando a través de una denominación, de qué denominación soy, sabiendo que el Señor llamó fue un pueblo. La Escritura, entonces vamos a hablar sobre la definición de identidad, vamos a hablar sobre el nacimiento de una nación, porque ese es el propósito realmente, las instrucciones que el Padre da a su pueblo y la redención final que da al pueblo de Dios. O sea, qué bonito ese gran recorrido que podemos hacer con respecto a todo esto. Vamos entonces a la definición de identidad. De pronto tú dices, bueno, ¿quién eres tú? Entonces tú dices, yo soy cartagenero. Entonces tú comienzas a buscar el concepto de tu identidad desde un punto de vista cultural, ¿no es cierto? Nosotros cuando vamos, que estamos acá en la ciudad de Cartagena, en Colombia, entonces nos damos cuenta que las personas, cuando uno va al interior, muchas veces nos identifica, no inicialmente como cartagenero, sino como costeño por la forma de hablar, la forma de nuestro acento como tal. Entonces vemos que identidad
es el conjunto de pensamiento, valores, recuerdos y elementos contextuales que constituyen la personalidad, el carácter, el modo de vida y la forma de actuar de un individuo. Entonces nos damos cuenta que la forma como tú te comportas, la gente va a identificar de dónde eres tú, ¿verdad? Si tú vienes y actúas de acuerdo a los parámetros de una persona conocida que es tu papá, la gente va a decir, este es hijo realmente de fulanito de tal, porque se comporta como él, educado, de manera respetuosa. Es decir, que el pueblo de Dios tiene una forma de comportarse. La palabra cultura normalmente la gente lo relaciona con ¿qué? Con culto. Y culto es una adoración a un Señor, a un Dios. Entonces cuando yo tengo un culto a Yahweh, a Jehová, Él me da a mí una cultura, una forma de comportarme. Y esa forma de comportarme tiene que identificarme o diferenciarme de otros pueblos. Si yo me comporto igual a otros pueblos, entonces yo no tengo identidad. Yo no tengo realmente esa identidad. Entonces ese aspecto de cultura es muy importante porque te lo da un parámetro de un culto a un Dios. Y ese Dios te da los parámetros en los cuales tú debes comportarte, ejercer tus mismas costumbres. Es decir, que aquello que el Padre no te ha dado a ti y tú lo practicas, entonces tú no eres del pueblo del Señor, tú no tienes esa identidad. Tú tienes que comportarte o seguir los parámetros que el Padre mismo te da. Entonces vemos que es un concepto extremadamente complejo, puesto que la identidad se conforma y se va transformando constantemente en cada persona. Es un continuo proceso de adaptación al medio y a la cultura que la rodea. Es por eso que la identidad está estrechamente vinculada no solo a los procesos cognitivos propios, sino a la memoria, al discurso hegemónico de cada sociedad y a un complejo extremado de relaciones personales que van tejiendo la afiliación de cada individuo. Es decir, la cultura se va lógicamente adquiriendo. Nosotros a medida que dice el Señor de Deuteronomio 6, que le repitamos una y otra vez la palabra, las instrucciones del Señor a nuestros hijos. Entonces, cuando tú le repites a tu hijo la forma de lo que debe ser, él lo va a actuar. Pero si tú no le enseñas a tu hijo la escritura, él no podrá comportarse de acuerdo a la escritura. O sea, no podrá adquirir la identidad ni la cultura del pueblo del Señor. Tu hijo se comporta de acuerdo a los aspectos morales que hay dentro de tu casa. Si en tu casa hay vulgaridad, lógicamente tu hijo va a salir afuera hablando vulgaridades. Si en el barrio en el que tú estás, el entorno de tu hijo tiene que ver con educación, con inmoralidad, de así se va lógicamente a levantar nuestros hijos. Por eso muchos padres hacen un esfuerzo y tratan de cambiarse de barrio a pesar de sus necesidades porque no quieren que en X o Y barrio sus hijos se levanten. ¿Por qué? Porque aunque tenemos la formación de nuestra casa, no somos ajenos a que el barrio y el entorno influye en nuestro comportamiento. Entonces la cultura se va transformando poco a poco a medida que uno va de pronto creciendo, a medida que nuestros padres van una y otra vez repitiendo los parámetros, las normas, el comportamiento. Por eso es muy importante que nosotros tengamos espacio en nuestra casa con nuestros hijos. Nuestros hijos. Los psicólogos lo recomiendan. Oye, siéntense en familia, charlen sobre tal tema. Eso dicen los psicólogos. Pero ya el Padre nos había dicho a nosotros. No solamente hablar de ciertos temas, sino que enséñale la escritura. Instruye al niño desde que fuese niño, ¿no es cierto? Para que cuando esté grande no se aparte de los caminos. ¿De qué camino? De los caminos de la escritura, de la verdad, de la palabra. Si tú no te dedicas a enseñarle a tus hijos la escritura, no pegues el grito del cielo después cuando tu hijo esté completamente descarriado o no esté completamente descarriado, sino que diga cualquier cosa que no sea con la palabra. Entonces, ¿creen la culpa? No le echen la culpa, como el libro La culpa fue de la vaca. La culpa es tuya realmente porque no asumiste la responsabilidad como sacerdote o como madre para poder levantarlo directamente a nuestros hijos. Nosotros levantamos a nuestros hijos para que vayan al colegio. Exigimos que vayan para el colegio. Pero si tu hijo no quiere ir a la iglesia, le dicen, no te preocupes, también va el otro domingo. O sea, sabiendo que la mejor educación es desde el punto de vista bíblico. Inclusive en la palabra del Señor también se exigía que los mismos padres fueran formadores en sus casas.
Pero los formadores no solamente de sociales, de geografía, de matemáticas, sino los formadores de qué? De la palabra de vida, la escritura como tal. Mire ese gran vacío que hay hoy en día. Usted se imagina si nosotros como padres tuviéramos el tiempo de poder formar a nuestros hijos en la escritura, en la palabra del Señor, seguramente la sociedad se levantara con principios, con valores, realmente con un temor al Eterno, al Señor, para no cometer actos que son realmente delicados delante de la sociedad. Eso es importante. Entonces nos damos cuenta que gracias David, es necesario que miremos todos estos entornos con que estamos nosotros manejando. Es decir, que es una responsabilidad grande. La gente ha creado a través de la religión, como de la escritura, una religión. La gente piensa que la gente viene un sábado, un domingo, de acuerdo, como tú te congregas, aunque sabemos que es en el Shabbat, a darse golpe de pecho, pero no sabe que son instrucciones para que tú lo puedas implementar dentro de tu propio hogar. La primera institución que el Padre creó está dentro del vínculo de la familia como tal. Y el sacerdote es el esposo. Pero si no hay esposo, la mujer no se puede quedar quieta en no dejar de instruir a los hijos, sino que le toca a ella el rol de instruir a sus hijos. Si tiene esposo, pero el esposo no presta la atención para enseñarle a sus hijos, entonces ella invítelo. Entendemos nosotros lo que significa la autoridad dentro de las comunidades, dentro de la congregación. Y entendemos nosotros que el Señor llamó, dice la palabra, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza del hogar. Pero si ese hombre no quiere enseñar la palabra, entonces, y tú eres más aventada, lógicamente te tocará asumirla. Entendemos nosotros todo el concepto a nivel de cuál es la estructura que Dios estableció en el orden jerárquico. La Biblia dice, aquel que anhela obispado, buena obra de esa debe ser marido de una sola mujer. Es decir, que vemos que es el hombre que ejerce la función directamente sacerdotal. Pero en esas excepciones, entonces la mujer no va a esperar que sus hijos se vayan extraviando porque su esposo no se dedica a enseñarle la palabra del Señor. Es más, si tú fuiste que comenzaste a conocer primeramente del Padre Celestial, invita a tu esposo, le dice, ven a mi amor, porque no nos sentamos hoy a leer la palabra. Pero si tú tampoco lo haces, entonces tú estás dejando un rol muy importante dentro de tu hogar. Dentro de tu hogar. A la iglesia le hace falta exhortación. A la iglesia le hace falta que le muevan el piso. La gente se reúne normalmente en la congregación para que le profeticen si va a tener carro, si va a tener casa, si va a viajar, pero nunca se dedica realmente a enseñarle las verdaderas funciones de padre y de madre dentro de los hogares. Por eso salen mucha gente huyendo de las congregaciones. Es que el pastor me está tirando, es que el pastor me está tirando. Claro, te estamos dando para que tú aprendas una verdadera congregación y no andes siendo el mismo mundano, reuniéndote en las congregaciones como una costumbre religiosa. ¿Por qué? Porque te estamos hablando de salvación. Te estamos hablando de salvación. Entonces ahí es donde nosotros, ahí sí, algunos pelarán el cobre, pero así, lógicamente, esta congregación. Celosa ¿con qué? Con los mandamientos del Señor. ¿Celosa con qué? Con lo que el Padre estableció para las congregaciones. Pastor, yo todavía no estoy bien metido en el asunto, pero me gustaría aprender. Venga, hasta que aquí estamos dispuestos a enseñar y que usted sea un verdadero, no solamente ese padre de familia que provee dinero o que de alguna manera saca a pasear a los hijos, sino aquel padre de familia que se sienta con sus hijos a compartir las palabras del Señor. Tenlo por seguro que más vale va a servir a tus hijos que tú le compartas la palabra que tú lo lleves a Disney World. ¿No es cierto? Llévalo después que tenga bien fundamentado. De pronto vas llevando a cierto revisa, pero la gente hoy quiere comprar a sus hijos, visitando toda Colombia, pero no son capaces de sentarse a compartir la verdadera enseñanza de vida de la palabra de Dios, para levantarlo como un hombre de bien, como una mujer de bien, para complementar, a quebrantar todas esas malas costumbres que hoy en día tienen nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque se dejan influir mucho del medio. Un hijo es una gran responsabilidad. Le daremos cuenta al Señor el día de mañana. Yo le digo a mis hijos, bueno, ustedes están aquí, mientras que estén en estas 4 paredes, ustedes tienen que amoldarse a la exigencia que están acá. Así mismo lo dice mi esposa, y seguramente cuando después usted salga, veremos si todo lo que han aprendido durante este tiempo, algo le tuvo que haber servido.
Ya después dijimos, Señor, cumplimos hasta los 20, 25. Ya ellos serán más responsables si quieren mantener el camino del eterno del Señor o quieren volverse para el mundo. Pero por lo menos tú cumpliste durante todos esos años de señales la Escritura y que Él se identificara como el pueblo de Dios. Ese es muy importante para nosotros. O sea, tener un hijo no solamente es un acto sexual, es un acto de responsabilidad, un propósito maravilloso. No te preocupes, ya mientras que yo te mande a ti los 500,000 pesos, 400,000 pesos mensuales, ya yo estoy cumpliendo. Un padre y una madre va mucho más que un simple parto, va mucho más que entregar un espermatozoide con un óvulo. Es una responsabilidad grande, son tus primeros discípulos prácticamente. O sea, tú estás buscando discípulos por otro lado y tienes 3 hijos ahí y ni siquiera le has formado la palabra. Es que hay que ganar almas para el Señor y tus hijos más mundanos que quién sabe. ¿Sí o no que es así? Tus hijos son tus discípulos realmente. Fórmalos a ellos para que el día de mañana ellos también formen a su generación el día de mañana. Es muy importante estos detalles. Entonces, miramos que el nacimiento de una nación, en la siguiente diapositiva, Génesis 12 del 1 al 3 dice: pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Hay algo que es impactante. Es que en algunas versiones dice, y serán injertadas en ti las familias de la tierra. O sea, a través de Abraham, ¿no es cierto? Lógicamente nosotros al ser dispersados, ahora a través de quién, del Mesías, de Cristo, ¿no es cierto? De Jesús, de Yahshua, somos injertados ¿dónde? No somos injertados en ninguna religión. No es que Dios me injertó a través de la religión católica. No es que Dios me injertó a través de Cristo en la religión evangélica. ¿Sí o no? Y ahí la pelea. No es que nosotros fuimos los primeros, somos la religión original, somos la religión verdadera. El evangélico pelea con el católico con el testigo de Jehová. Entonces están peleando un asunto que no tiene ni siquiera que ver con la parte bíblica. El Señor te injertó no en ninguna religión. Te injertó en un pueblo. En su pueblo directamente, pero dentro de ese pueblo hay actividades lógicamente de adoración al Padre Celestial, de alabanza y algo de un compromiso de enseñarles directamente la Escritura. ¿Cuántas personas hoy quizás están reunidas en muchas denominaciones y salen solamente con las costumbres y las tradiciones, pero no conocen la palabra del Señor? ¿Cuántas personas mañana van a celebrar los 3 Reyes Magos y no había ningún 3 Reyes Magos? No, que se llama Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿De dónde tú sacaste eso? Y no quiere, y uno le enseña la verdad y dice, no, yo sigo creyendo en Melchor, Gaspar y Baltasar. O sea, la terquedad es tremenda. Y yo sé que uno es negrito, uno es morenito, otro trigueño y otro mono, no sé cuántos hay. Y uno le dice, pero la Biblia no dice eso, es que yo sigo. No importa, a mí me dicen otra cosa. La gente está esperando que uno le confirme lo que dice su tradición, no lo que dice la Escritura. La Escritura dice, y los sabios de Orientes no dicen que eran 3. La gente piensa que eran 3 porque 3 eran los regalos: oro, incienso y mirra. ¿No es cierto? Eran 3, no. Lo que pasa es que esos 3 regalos eran la forma como se adoraba a un rey. Es decir, nosotros somos aquí, digamos que somos 60. Y vamos de pronto a adorar al rey. Entre los 60 tenemos que llevar ¿qué? Oro, incienso y mirra. Eran los 3 regalos que había que repartirse como forma de adoración, no que fueran los 3 Reyes Magos. Entonces mañana la gente comienza, no, y que es los 3 Reyes Magos. Y uno le lee la Escritura, ¿dónde están los 3 Reyes Magos? No, pero ¿dónde están los Reyes Magos? No, lo que pasa es que su Biblia es diferente a la mía. Búsquese la suya, entonces. ¿Dónde están los 3 Reyes Magos? Bueno, no importa, pero es que yo lo hago por amor, porque yo tengo en mi corazón eso. Es impresionante, o sea, lo que sucede. Es lo mismo que pasa con el nacimiento de Jesús. Uno le demuestra que no es 25, después sale que lo que pasa es que Él nació en mi corazón. La gente se inventa, ¿no es cierto? Pero inventa ¿por qué? Por la terquedad. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hasta que el Espíritu Santo no te revele eso, a través de la Escritura, porque no es un acto solamente de invento, no puede trabajarse.
Por eso es más complicado. ¿Por qué? Porque al mostrarle la palabra, la gente coloca o mi tradición o la escritura. ¿Qué dice la Biblia? Porque has abolido mi ley por tus tradiciones. Hoy en día la gente sigue más la tradición que la palabra del Señor. Y cuando le mostramos a través de la palabra que su tradición no vale nada, entonces se molesta que yo voy a seguir haciendo las cosas. Bueno, hazla, pero ya tú recibiste la información. Y de eso daremos cuenta el Señor todo el día mañana. A ti te van a decir, Señor, lo que pasa es que no escuchaste. ¿Te acuerdas de la congregación ahí se quita la clínica a crecer? Ahí la escuchaste claritica y te molestaste y pusiste cara de mujer rolúa. Y te fuiste a hacer lo mismo que siempre hace y quisiste no venir más a la iglesia porque el pastor te está tirando. Por eso muchos se van de acá. Porque piensa que le estamos tirando, sino que es porque realmente el asunto es exhortarlo para que regresen al camino correcto. Tu hijo, cuando tú lo estás corrigiendo, lo corriges fuerte. Y tu hijo te va a mirar maluco. Y tu hijo te va a tener ganas de tirarte lo que tiene a la mano. ¿Sí o no que es así? Y tú también te le paras firme completamente. Pero al final tu hijo te dice, mami, gracias por todos los regaños, que en un momento tenía una rabia contigo, pero hoy me doy cuenta de todos los regaños que me sirvieron. Amado, si cada persona que pueda haber salido con la cara molesta y al final el Señor lo toca, le damos la gloria al Eterno, porque fue un momento de punto de rabia, pero al final se da cuenta que es para exhortación y quitar completamente esas tradiciones religiosas que nos están apartando del verdadero fundamento de la Escritura. Entonces ahí dice la palabra, dice, y serán benditas, pero en otra tradición dice, y serán injertadas todas las familias de la tierra. Entonces vemos que también el Señor da unas instrucciones para el natural y para el extranjero. Miren lo que dice en Éxodo 12, 49 al 50, dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero. Es decir, que hay un pueblo que el Señor escogió. Ese pueblo que el Señor escogió le estableció una ley. Y todo extranjero que vaya a incluirse al pueblo del Señor tiene que practicar la misma ley. Dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero, que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Yahweh a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Levítico 24, 22 dice, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Yahweh vuestro Dios, vuestro Adonai. Número 9, 14 dice, y si un forastero reside entre vosotros y celebra la Pascua, el Señor conforme al estatuto de la Pascua y conforme a su ordenanza lo hará. Tendréis un solo estatuto, tanto para el forastero como para el nativo de la tierra. Número 15, del 15 al 16 dice, en cuanto a la asamblea, ojo, ahí en cuanto a la asamblea, ya aparece la palabra iglesia. ¿A cuántos nosotros nos enseñaron que la iglesia nació en Hechos capítulo 2 con el derramamiento del Espíritu Santo? Mire eso. Ya dice el número en cuanto a la asamblea, que es el concepto mismo que quiere decir que es Gilá, que es Cajal, que de pronto algunos manejaban sinagoga o sinagogue, y después apareció eclesía en el griego para asumir el concepto mismo de iglesia. Es decir, que la iglesia en ningún momento nació en Hechos capítulo 2, sino que viene de la asamblea de mucho tiempo, del momento en que el Señor escoge a su pueblo. Dice, en cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros, un estatuto perpetuo con vuestras generaciones, como vosotros sois. Así será el extranjero delante del Señor. Una sola ley habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Y en el segundo libro de Crónicas, también nos dice la Escritura, dice, ahora pues que el temor del Señor esté sobre vosotros y tened cuidado con lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas ni sobornos como tal. 19:7 y sigue el texto directamente. Romanos 2, 9, 11 dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Y Gálatas dice, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, en el Mesías, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Ok?
uno en Cristo Jesús. La redención final de Dios para su pueblo. Entonces, el Padre escoge un pueblo, le coloca una cultura. La cultura, ¿cómo se debe colocar? Por ejemplo, a nivel empresarial, hay una parte que es a través de las normas, de los principios, de los valores corporativos. Se va creando lo que se llama la cultura organizacional. Es decir, la cultura se crea a través de normas y de principios. Es la forma de comportarme yo. Esas normas o principios están establecidos a través de la Escritura. Si yo no leo la Escritura, la Biblia, entonces yo no podré comportarme como el pueblo de Dios, porque no sé qué son los principios o la forma de comportarme. O sea, la ley te dice, no matarás, no adulterarás. Entonces tú actúas así, no porque la iglesia o la congregación te lo prohíba, sino tú como pueblo de Dios, ¿qué haces? Quieres cumplir el principio que tu Padre Celestial te da como tal. Entonces, así aparece también la Constitución. La Constitución son un manual de comportamiento también dentro del mismo país. El Señor estableció una nación, estableció un pueblo y ese pueblo le dio una Constitución que es la Escritura y nosotros como pueblo de Dios tenemos que obedecer esa Escritura. Apocalipsis 5 del 9 al 10 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los he hecho un reino de sacerdote, un reino y sacerdote para nuestro Dios y reinará sobre toda la tierra. Es decir, todas las personas que a través del Mesías, de Cristo, se injertan aquí al pueblo de Dios, vienen a tener una misma ley y unos mismos estatutos. Una misma ley y unos mismos estatutos. Y eso es lo que nos debe identificar como pueblo del Padre Celestial. Bien, a nivel del mundo, miren todo este dato. Miren todo el dato este que tenemos nosotros acá. Hay aproximadamente 41,000 denominaciones cristianas. 41,000 en todo el mundo, cada una de las cuales afirma ser la única iglesia verdadera. ¿Y por qué esto? ¿No es cierto? Ustedes van donde cualquier denominación, es que aquí somos la iglesia verdadera. Aquí predicamos la sana doctrina. Aquí va a otro lado, aquí somos la iglesia verdadera. Aquí predicamos la buena doctrina. Va a otro lado y dice, no, lo que pasa es que aquellos son los botiarepas, son los que se fueron para otro lado. Son los primos lejanos, ¿no es cierto? Así comienza. Toda denominación religiosa cree tener la verdad. Cree tener el credo adecuado, de alguna manera. Y hay 41,000 denominaciones entre católicos, protestantes, de todo tipo. A nivel protestante hay toda una ramificación, habido y por haber, que suman 41,000. Amados, 41,000 denominaciones religiosas. Y el mundo está lleno de inmoralidad. Y el mundo está lleno de falta de amor. Y el mundo está lleno de falta de paz. Ya vimos lo que ha sucedido durante esta semana. Lógicamente, los rumores que existen entre Estados Unidos e Irán. Entonces, nos damos cuenta que esos rumores han existido siempre. Quizás cada vez más se cumplirá todo lo que dice la palabra y la escritura. Pero vemos un mundo donde hay 41,000 denominaciones religiosas, no que hay 41,000 iglesias, denominaciones, y cada denominación puede tener 10 o 20 iglesias. En Cartagena puede haber más de 300 iglesias a nivel cristianas evangélicas, y no hemos contado las que son católicas o las que son de pronto testigos de Jehová. Es decir, estamos llenos de iglesias. Tú pasas por una cuadra, prácticamente una calle, y tú puedes encontrar con 3 y 4 iglesias a la doblada, otra iglesia. Sin embargo, estamos llenos de ¿qué? De violencia, de inmoralidad, de falta de respeto, donde en las comunidades religiosas o las congregaciones debe ser el vínculo de enseñanza para tener principios y valores correctos, porque se supone que se enseña la Escritura, la Torá, las instrucciones del Eterno. Bien, seguimos. ¿Cómo se recibe la salvación realmente? Génesis 49:18 dice, tu salvación esperé, oh Yahweh. Tu salvación esperé, oh Yahweh. Éxodo 14:13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación, porque de que Yahweh hará hoy con vosotros,
porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Deuteronomio 32:15 dice, pero engordó Jerusún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Adonai que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jueces 15:18 dice, y teniendo gran sed, clamé luego a Yahweh y dijo, tú has dado esta gran salvación, por mano de tu alma, y moriré ahora. Primer libro de Samuel, capítulo 2:1, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Adonai, mi poder se exalta en Yahweh, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y Salmo 3:8 dice, la salvación es de Yahweh, sobre tu pueblo sea tu bendición, y dice Selah. La palabra Yeshua o Yahshua, ¿verdad? Que vemos ahí, Yeshua significa salud, saludes, salvación, algo ahorrado, liberación, ayuda, victoria, prosperidad. Esa es la palabra Yahshua, ¿verdad? Que es el nombre que se le da directamente a nuestro Salvador. En el hebreo hay algo que es clave, que tiene que ver con la fonética, es decir, los nombres que se colocan a las personas van en función a su labor que van a realizar, o tiene que ver directamente con la palabra con la cual ellos van a hacer una labor o un trabajo. Entonces, para poder saber que será llamado, salvará al pueblo, porque será llamado que tiene que también llevar la fonética de salvación. Es decir, debe coincidir directamente. ¿Por qué se llama Abraham? Porque Abraham dice padre de muchedumbre y la raíz significa Ab, que es papá. Entonces nos damos cuenta que el hebreo utiliza mucho la fonética o como si fuera una especie de rima para poder colocar el nombre. Si uno dice, y será llamado Jesús porque salvará, se dan cuenta que la palabra Jesús con salvar no tiene relación. ¿Sí o no que no tiene relación? Entonces, se llamará Salvador porque salvará. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ahí vamos a ver cuál es la interpretación más adelante para poder entender el concepto de salvación. Bien, vamos al siguiente diapositiva. Mira aquí esta estructura. Del lado aquel usted encuentra la lectura en hebreo, ¿verdad? Y mire que dice, y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre, dice Yeshua o Yahshua, porque él salvará a mi pueblo de sus pecados. Cuando uno va a una versión israelita, versión hebrea, dice, y sucederá que dará a luz un hijo y lo llamará Jesús, ¿verdad? Jesús, que su nombre es Yeshua, ya que él salvará, pero la palabra salvar es Yoshia, ¿verdad? A mi pueblo de sus iniquidades. Es decir, la misma raíz del nombre tiene que coincidir con la raíz de la palabra de su función o labor que va a hacer. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, entonces Jesús no coincide con la palabra salvación. ¿No es cierto? Y además hay algo que es interesante, los nombres propios no se traducen, no se transliteran, ¿verdad? Por ejemplo, de alguna manera el nombre de Daira, el nombre de Daira será Daira en todos lados. El nombre de Daira, ella puede ir a Japón, puede ir a la China, puede hablar mandarín, ella se irá llamando Daira. Lo que pasa es que a uno le mandan siempre cositas por internet que escribe tu nombre en ruso, escribe tu nombre en árabe. ¿Sí o no que es así? Pero los nombres no tienen realmente transliteración o no tienen traducción. Y uno cuando estudia inglés le dicen, no, lo que pasa es que George es Jorge, John es Juan, y comienza uno, Raf es Rafael, pero Jorge es Jorge en todos lados, ¿verdad? Tú vas a Estados Unidos y tú tienes que decir, my name is Jorge. Pero como tú quieres sonar más elegante, tú dices, my name is George. No, a ti nadie te bautizó como George. ¿Sí o no que es así? Hay George, pero de la selva, pero tú eres Jorge. O sea, nadie te bautizó George, ¿verdad?
O de pronto te bautizaron Michael y Michael sigue siendo igual para todos lados, ¿no es cierto? Pero uno está acostumbrado a transliterar. ¿Qué hicieron con el nombre de Yeshua? Lo transliteraron a Jesús, y algo que ustedes de pronto, no sé si saben, era que la letra J no existía. La letra J no existía. La letra J es una de las letras más nuevas que existen. Entonces existía la letra I en latín, Iesus, para tratar de darle un nombre de pronto griego o latín a aquel que era realmente Yeshua o Yeshua. Hoy en día tú escuchas, tú dices, no, en el nombre de Yeshua, la gente te queda mirando raro, ¿y tú dónde eres? Lo que pasa es que el nombre no se translitera ni se traduce como tal. Mira lo que dice la Biblia Kadosh. Ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yeshua, que quiere decir Yahweh salva. Mire lo importante. La expresión ya con la palabra Yahweh salva. ¿Vieron? Yahweh salva. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice, ella dará a luz un hijo y lo llamará Yahoshua, que es la expresión más amplia, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miren que la versión Kadosh y la versión israelita nazarena mantienen el nombre propio, porque los nombres propios no se traducen. ¿Oyeron? No se traducen como tal. Entonces, lo ideal sería, su idea que darás a un hijo y lo llamarás Yeshua, porque él Yoshia a mi pueblo de sus iniquidades. Entonces suena la fonética. Pero si tú dices, se llamará Jesús porque él salvará. Cuando la gente dice, ¿qué significa Jesús? La gente dice que es Salvador. Y eso no significa Jesús. ¿Vieron que es interesante? ¿Verdad? Ahí va rompiendo esquemas. Ahí va moviéndote el piso. Ahí tú vas diciendo, Dios mío, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Entonces, ahora bien, bueno, ya comprendí la relación de la palabra salvación con el nombre hebreo de Jesús, pero ¿qué es la salvación y cómo la recibo? ¿Verdad? Ya sabemos que no, por eso usted viene aquí y el que está dirigiendo dice, en el nombre de Yahshua, y dice, ya, porque de pronto la gente, como está acostumbrada a decir otro nombre, ¿sí o no? Jesús. Ahora bien, digamos que tú oraste en el nombre de Jesús. Tu oración la escuchó el Padre, ¿por qué? Porque tú, en tu intención de tu corazón, te estabas dirigiendo a tu Padre eterno. Estamos haciendo una corrección simplemente gramatical. Ahora que ya sabes la verdad, la idea es que tú puedas ejercitar a quién va dirigida tu oración. ¿Oyeron? Nada más. Bien, ya sabemos la relación de Yahshua con Yoshia, que es la palabra salvación. Y la palabra, lógicamente, Yahshua quiere decir Yahweh salva. Cuando ustedes dicen aleluya, ¿no es cierto? Aleluya. Aleluya quiere decir adoración a. Allá, pero ¿quién es ya? Yahweh, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Si fuera Jesús o Jehová, fuera aleluya. Aleluya. ¿Usted escuchó alguna vez aleluya? Y nunca percató aleluya. Es de Yahweh. O inclusive hasta Yahshua, ¿sí o no que es así? Adoración a Yahshua, porque Yahshua es el mismo Yahweh que salva. ¿Vieron? Uno no se ha percatado de esos detalles, ¿verdad? Hay detalles de eso que uno dice, no, es que yo, la verdad, lo importante es la intención de mi corazón. La gente con ese cuentecito quiere tragarse todo y no aprender. Aleluya. Entonces ahí notamos que es exaltación, adoración allá. Y ya lógicamente ya sabemos que el nombre del Eterno, que uno dice en judío dice Hashem, son de 4 letras hebreas, que es la Yod, la Het, la Bat y la Het, que es el tetragramatón hebreo. Yud, Het, Bat, Het. Entonces ellos utilizan a veces solamente las 4 letras en vez de hacer algún tipo de pronunciación fonética con vocal. Ahora bien, la salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. La gente dice, me salvaste, ¿verdad? Me salvaste. ¿Y por qué dice me salvaste? Porque tú estabas en peligro de algo. Ibas a cruzar la carretera y un momento que no te diste cuenta que venía el Transcaribe y la persona vino y te jaló duro así y tú dices, me salvaste. Es decir, la salvación está ligada a un peligro y a un peligro a veces de muerte, ¿sí o no que es así? Es decir, que la salvación en nosotros era que tú y yo estamos en peligro de muerte y de una muerte eterna. Es decir,
Y esa muerte que implicaba, lógicamente, el infierno. Entonces, el hecho de poder comprender quién es Jesús, quién es Yahshua en tu vida, y la obra expiatoria en ese madero, el derramamiento de sangre, implica un valor enorme de tu propia vida. La palabra salvación, salvar es liberar o proteger, liberar o proteger. La palabra contiene la idea de victoria, salud o preservación. De que somos salvados. ¿De qué somos salvados? La doctrina de la salvación, somos salvados de la ira. Esto es el juicio de Dios al pecador. Ahí tenemos la referencia bibliográfica de la página God Questioned. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que, ahora bien, ¿de qué soy salvo? Para tú poder entender la salvación, tenemos que entender también de qué voy a ser salvo. De la ira de Dios, del infierno, ¿verdad? De la muerte eterna. Entonces con eso tú tienes que comprender lo que significa realmente la hora expiatoria. La gente celebra Semana Santa, se come todos los dulces, se come el pescado, se ve todas las películas de Semana Santa, se vuelve a ver la pasión de Cristo, vuelve a llorar y también vuelve a seguir tomando, vuelve a seguir cometiendo adulterio y no pasa nada. ¿Por qué? Porque se convirtió en una tradición, no es una transformación. ¿Cuántas veces tú has celebrado Semana Santa? ¿Y cuántas veces tú sigues en el mismo hueco y no has salido del mismo hueco? ¿Sí o no queda así? Porque no ha habido ese proceso de conversión que solamente lo hace, lógicamente, Dios a través de su Santo Espíritu, del Ruach HaKodesh. Mira cómo se recibe. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Nuestra salvación está en Jesús, en Yahshua. Está en él directamente. Y fue por los méritos de él en ese madero. Y la salvación es por gracia. ¿Por qué por gracia? Porque no hay ningún mérito tuyo ni mío. O sea, yo no alcancé de ninguna manera la salvación. No, lo que pasa es que yo soy bueno. No, no hay bueno ni siquiera uno, solamente el Padre, dice la palabra. Todos nosotros que estamos aquí debemos tener algo que no es correcto. ¿Sí o no queda así? Entonces, todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor. O sea, en esta tierra, por mucha sotana, por mucha corbata, por mucho saco, por mucho lo que quiera, todos nosotros tenemos que ir a buscar en la noche y decir, Señor, perdóname porque cometí esto. ¿Se dieron cuenta? Por mucho que le llamen santo, por mucho que le llamen X o Y apóstol, tenemos que necesitar de él continuamente. Entonces la salvación está en las manos de él, la salvación es de él. Yo no puedo hacer nada, no puedo añadir un codo más a mi estatura con lo que yo pueda hacer para alcanzar la salvación. Realmente la salvación es de él, la salvación es de Yahweh, de Jehová, no es mía. Y él la otorga de un mérito de gracia a través de la obra expiatoria del Señor. Los mandamientos que obedecemos nosotros deben ser la evidencia de que hemos sido salvos. Los mandamientos no te salvan a ti, pero es la evidencia de que estás en santificación con el Padre Celestial. Si tú no obedeces los mandamientos, es una señal que tú no has sido realmente convertido al Padre. Pero si tú buscas con medio de tus errores agradarle a él, a pesar que como dice que uno en la costa te la embarra, pero buscas levantarte y decir, Señor, sé que la fallé, voy una vez más, Señor, ayúdame a no cometer este error. Ahí se ve que hay la presencia de Dios de agradarle completamente a él. Y le dice, Señor, ayúdame a obedecerte, Señor. Pero si has cometido un primer error, no regresa nuevamente al mismo, porque dice la palabra que eres un perro. El perro regresa al vómito, o si no, un choncho, o un cerdo. Hoy, que regresa ¿a dónde? Al lodo. Si tú 3 veces caíste en el mismo hueco, tú quieres decir que tú realmente, la Biblia te considera a ti un perro. Pero si caíste hoy, te levantaste, tú al día siguiente, cuando veas el mismo hueco, ¿qué haces tú con ese hueco? Lo esquivas, porque si tú caes todos los días en el mismo hueco, tu mamá que te va a decir, oye, tú no te das cuenta que en la esquina hay un hueco destapado, ya ha caído 3 veces y hoy otra vez te vuelve a caer en el mismo hueco sabiendo que tú estás pendiente. Pero cuando ya tú te diste cuenta que dices, mi hermano, cuídate que por aquí hay un huequito. Entonces tú vienes y lo esquivas. Tú no vuelves a caer en la misma falla porque ya aprendiste la lección que te ha dado el Eterno en tu vida. Entonces dice la palabra que el perro sí regresa a su vómito y el puerco o la puerca al barro. ¿Oyeron? Entonces,
La palabra de Dios dice, aquel que confía sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Romanos 3:20 dice, por cuanto todos pecaron, dice, todos pecaron. Ahí está, por cuanto todos pecaron. Mira, aquí está donde está el dedito, ¿verdad? Ahí está el señalador. Donde todos pecaron, ¿verdad? Dice, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, hay una sentencia. Entonces, tiene que venir alguien a rescatarte, a salvarte. ¿A salvarte de qué? De la muerte segunda, de ese infierno, de no estar con el Padre Eterno, de la ira de Dios. De decir, Señor, yo soy un pecador, necesito realmente de ti. Necesito que me transforme hoy mi vida, Señor. Y yo he estado luchando contigo. Quizás he recibido esta enseñanza, me he molestado, pero no ha bajado a mi corazón, pero necesito que tengas misericordia de mí, porque quiero obedecerte. Obedecer al Señor no quiere decir que sea aburrido. No quiere decir que no dejes de pasear con tus hijos. No quiere decir que no disfrutes con tu esposa. Obedecer al Señor no quiere decir que no te puedas de pronto seguir practicando algún tipo de deporte. Obedecer al Señor no quiere decir eso. Obedecer al Señor quiere decir agradarle a Él. Pero puedes seguir teniendo una vida contenta, alegre y feliz. Cuando obedecemos al Señor nos hacemos mejores hijos, nos hacemos mejores esposos, se hacen mejores esposas, se hacen mejores trabajadores. Porque tú cumples en tu empresa es porque tú quieres dar testimonio de quién, de que te salvó. No porque tu jefe esté pendiente de ti, sino que tú sabes que hacer las cosas como para el Señor, no como para el hombre. Obedecer al Señor, tú encuentras un billete ahí y te miras para ver si la persona que te va se le cayó, tú busques ahí. Obedecer al Señor es que tienes solamente 1,000 pesos para montarte en el bus y tú antes de montarte con la cara bien pelada le dices al espadre, mi hermano, tengo 1,000 pesos en el mercado, tranquilo, súbase. Eso es obedecer al Señor. Obedecer al Señor no es montarse en el mototaxi como mujer y te lleva de aquí, te lleva prácticamente hasta el 11 de noviembre casi en tus vagos y después te vas y te dice, lo que pasa es que nada más tengo 2,000 pesos. Ese es ser una mujer cachetera. Obedecer al Señor es decirle primero, mi hermano, nada más tengo 3. Si ya Él accede a llevarte, ya le está advertido porque puedes causar un problema. Porque ese hombre puede tener una rabia tremenda y te puede hacer un daño después que le hiciste pasar una alta distancia para venir con la cara pelada que tiene más 2,000 pesos. Y yo se lo digo porque a veces estoy en la universidad, en la puerta de la universidad, y veo a las alumnas mías que se van y dicen, es que nada más tengo 3,000. Y hacen con la carita así como que, yo le digo, tienes que tener cuidado. Porque tú porque llegaste aquí a la universidad, quizás ese hombre no va a atreverse a hacerte nada porque está frente a la universidad. Pero donde sea otro sitio, él te puede hacer un daño. Y eso es abuso lo que tú estás haciendo con él. Es que es ilegal, claro, ¿y para qué lo montaste entonces? ¿Se dieron cuenta? Obedecer al Señor implica honradez, implica muchas cosas. Obedecer al Señor no es darse golpes de pecho y decir, ay, es que yo asisto a una iglesia cristiana, es que yo asisto a una iglesia de pronto de fe hebrea, yo asisto a una iglesia católica. Obedecer al Señor es manifestar que somos verdaderamente hijos del Eterno, estando allá afuera en todas nuestras compromisos y obligaciones, en nuestra relación sentimental. Obedecer al Señor es cuando estamos con la novia, con el novio, y estamos en momentos de efervescencia y calor, y decimos, espérate un momentico, porque no es agradable al Padre. Tenemos que esperar hasta el matrimonio. O sea, obedecer al Señor implica una mejor vida. No es religión, no es darse golpe de pecho, no flagelarse. Es simplemente, es un acto de decir, por eso se llama instrucciones, no se llama ley. La Torah es instrucción para que te vaya bien en la vida. ¿Qué pasaría si realmente de esas 41,000 denominaciones que somos todos nosotros, religiosas, realmente obedeciéramos al Padre Celestial? La gran pregunta es, ¿cómo sería el mundo? Completamente. Eso quiere decir que existimos 41,000 religiones, pero no hace falta mucho por obedecer al Padre, porque si el mundo está peor cada día, es porque las religiones realmente no han servido para instruir al pueblo en los verdaderos fundamentos moral del Padre Eterno. ¿Se dieron cuenta cómo es el detalle de todo esto? Entonces, nos jactamos, tengo 10,000 almas. Tengo 5,000, venga acá que esta es buena tierra para sembrar. Eso es lo único que están enseñando. Pero esas 10,000 almas deberían tener un impacto de moralidad. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros buscar en esta ciudad realmente? La palabra de Dios dice en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Cuando usted le diga, ¿qué es pecado? Es infracción de la ley. Es decir, cuando yo no obedezco la ley de Dios, las instrucciones, eso se convierte en pecado.
en pecado. La palabra dice que no debemos emborracharnos. Si tú te emborrachaste, tú cometiste pecado porque es infracción de la ley. Una cosa diferente es no ser dado al vino, o no dado mucho al vino, que es distinto. Pero cuando tu condición ya prácticamente de borrachera, tú infringiste la ley. Cuando tú tienes intimidad sexual con tu novia sin haberte casado, tú infringes la ley del Padre Celestial. ¿Verdad? Nosotros de diferentes maneras infringimos la ley, pero eso no quiere decir que tengamos que abusar de la misericordia del Padre, sino agradarle cada día más. La primera carta de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha destinado Dios Adonai para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de Yahshua. O sea, el Señor nos predestinó para ser salvos por medio de ¿quién? De Jesús en el madero de Yahshua. Timoteo dice, 1:9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Mira lo impactante, tú estás aquí, como siempre decimos, no por casualidad. Quizás viniste por regañadientes, tu mamá te levantó, tu amiga te llamó, vamos hoy para la congregación. Uy, mami, para la congregación. Estoy muy cansado, ayer me acosté a la 1 perdiendo el tiempo en el WhatsApp. Imagínate, y tú me dices que no, hombre, voy otro día, mami, otro día. Pero si fuera una ida a playa hoy a las 6 de la mañana, mi hermano, yo me levanto, me tomo un Red Bull, eso me da alas. Y me voy enseguida para Castillete, se levanta con ánimo, tiene todo el deseo, pero ir para la iglesia, ay, mami, hombre, voy otro día. Y ahora estás pensando, mami, tú hablaste con el pastor, ¿oíste? Ya me di cuenta que antes que yo llegara lo llamaste para que dijera eso. ¿Se dieron cuenta? Estamos siempre dispuestos ¿para qué? Para lo malo. Nunca, ¿qué? Para lo bueno. ¿Sí o no que es así? Nunca para lo bueno. Entonces, somos siempre así. Somos completamente así. ¿Cuántas personas? ¿Cuánto nosotros cumplimos a cabalidad? Nos dicen el manual de convivencia, nos dicen los manuales en la empresa, los procedimientos. Mira, cumpliste tal cosa, y uno está corriendo completamente ahí. El tipo puede, uno se pone a pensar inclusive los vecinos, que toman hasta un domingo hasta las 10 de la noche y se levantan flamantes para ir al trabajo a las 8, a llegar a las 8 puntualitos. Pero dile tú que vayan para la iglesia, no, mi hermano, yo con esta rasca me voy. O sea, para el trabajo somos excelentes, pero para las cosas de Dios los menoscabamos. Estrilamos, que por qué tengo que hacer esto, que por qué aquello, quién dijo que era así, buscamos el texto bíblico para refutar, pero allá nos tragamos completamente todos los mandamientos que hace la empresa para con nosotros, porque allá supuestamente me pagan, ¿sí o no? Pero acá que es por gracia, que debe ser un valor mucho más, menoscabamos las cosas del Padre Eterno. Esa es nuestra realidad, amado. Y esa es la congregación en la cual tú estás aquí en estos momentos. ¿Oíste? Timoteo dice ahí directamente, Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Oíste? O sea, tú no lograste nada. Tú puedes haber hecho 10 si quieres, 10 colegios. 5 canchas deportivas, sintéticas si quieres, tú puedes, sale en la televisión, el hombre hizo tal cosa, pero aún haciendo todo eso es posible que te pierdas. Porque nada de eso va a servir para la salvación. Eso no quiere decir que no tenemos que ser ajenos a la necesidad. A lo que podamos ayudar, ayudemos. Recojamos ropa, llevemos mercado. Pero nada de eso nos va a decir para que tengamos salvación como tal. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si alguien tuvo misericordia, amor para nosotros debemos también manifestar nuestro amor. Pero a ti, todas las obras que haces, sociales, que son muy buenas y son importantes, y las seguiremos haciendo, no debe decir, Señor, lo que pasa es que yo llevé mercadito al Toril, llevé mercadito a Nelson Mandela, llegó mercadito, bueno, mijo, bien, con todos los mercaditos te salvaste. No, te van a preguntar si aceptaste y viviste tu vida conforme a la voluntad del Señor. Si aceptaste aquí a Jesús, a Yahshua, como tu Salvador. Eso es lo que te salva, es por gracia, no por mérito tuyo.
Dice ahí, los títulos dice claramente, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Es decir, tiene que haber una limpieza completa en nuestra vida. Hay algo que es impactante, tú de pronto no habías conocido al Señor y tú eres una metralleta de vulgaridad. A la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya. O sea, tú eres capaz de recordarle a la abuela, la tatarabuela, la fulanita, sutanito. Mejor dicho, ahí está. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, mi hermano, hasta la vulgaridad se te quita a ti. Hasta eso se te quita. Y lo piensas 2 y 3 veces antes de hablar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos transforma todo, que hasta nuestra manera de hablar nos transforma. Tú eras jocoso, alegre, directamente, echabas todo tipo de chistes, rojo, verde, azul. Llega el momento cuando llega el Padre Celestial, te quitas son los rojos, pero te mantiene los verdes y los azules. ¿Te das cuenta? Pero sigue siendo jocoso, sigue siendo alegre. Pero ya te eliminó lo que no era agradable para Él. No te vuelves religioso extremista, porque ese es otro aspecto que hace la religión, que te vuelve a veces aburrido, te vuelve extremo. No, te vuelve alegre, pero manteniendo la pauta de reverencia y la prudencia y la honestidad delante de tu entorno como tal. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Adonai, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 10:16 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra fe es emuná en hebreo. Entonces uno puede decir, así que la obediencia a la Escritura es por oír lo que dicen los mandamientos del Señor, ¿verdad? Ese ahí está claro. No es un acto mental solamente, sino un acto de obediencia que el Padre nos lleva a obedecer la Escritura. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Adonai por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Efesios 2:5 dice, aun cuando estábamos muertos de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Mashiach, con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Recuerde, aquí siempre vamos a defender que por gracia somos salvos. Es decir, un favor inmerecido. Un favor inmerecido. Nosotros no teníamos, lógicamente, ningún mérito para ser salvos, sino que Él determinó nuestra salvación. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado en Él con el Espíritu Santo de la promesa, con el Ruach HaKodesh. Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca a Jesús, a Yahshua por Señor, y crees en tu corazón que Adonai le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al techubá. Techubá es arrepentimiento. ¿Qué arrepentimiento? Es volverse a Dios, cambiar mi manera de pensar. Y eso solamente lo produce el Señor. Hoy tú tienes que decir, Señor, ayúdame a poder entrar en ese verdadero arrepentimiento. Dice Marcos 1:15, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Adonai se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio, en las buenas nuevas. Mateo 7:21 dice, no todo lo que dice, Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La Escritura. O sea, muchos están diciendo, yo soy cristiano, yo soy tal cosa, yo creo en el Señor, pero tú no haces ninguno de la voluntad. No, yo en diciembre me dediqué realmente a hacer toda la novena. Hice la novena y hasta la 10ª. Pero lógicamente, ¿qué sucedió? Después que terminó la novena, hiciste fechoría de todas cosas, entonces no te sirvió la novena. Si usted practica eso, lógicamente debe ser un acto de contrición, de enseñarle verdaderamente a los niños lo que es la Escritura. Y que esa Escritura los transforme directamente. Pero muchas personas, lógicamente, que hicieron estas actividades, no todas, porque conozco personas que realmente hacen la actividad y son muy respetuosas de su propia creencia, muchos de ellos, lógicamente, no actúan de una manera adecuada. Primero a los Corintios 15, del 1 al 2, dice, además os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Y por hoy vamos a terminar con el punto B. La modernidad de la conciencia cristiana. Hoy en día la gente está llena de buenas intenciones. No, lo importante es el corazón, Jorge. La verdad es que ya hoy no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo importante es el corazón. Si yo con el corazón lo hago bien, bienvenido sea. No hay problema. Ojo con eso. Porque si la persona no está preparada, hay gente que puede matar con buenas intenciones. ¿Verdad? Si tú eres una persona servicial y te dicen a ti, mira, necesito que me coloque una inyección, pero tú no estudiaste realmente, ni te preparaste tomar vacunas, ni estudiaste enfermería, ni tienes la práctica, por mucho que tú le sirvas, es posible que tú le coloques la inyección donde no debe ser y termines matándolas con buenas intenciones. Las buenas intenciones no son suficientes, ¿verdad? Hay personas que han ido a la cárcel sin tener, lógicamente, mala intención, pero han violado, lógicamente, un estatuto, un mandamiento o de alguna manera una función que tenían que hacer. No, yo no sabía y sin embargo lo llevó. O sea, de alguna manera, la ignorancia de la ley no te exonera de la culpa. Tú no puedes decir que yo no tenía la mala intención de hacerle ese daño. O sea, tú no puedes decir a un familiar de una persona, lo que pasa es que yo no quería matarlo. Lo mataste, mi hermano. ¿Cuántas personas realmente? O sea, la buena intención no es suficiente. Y hoy en día todo el cristianismo y toda la gente dentro de la creencia piensa que por la buena intención es suficiente. Entonces vamos a comprender que eso no es siempre. Y eso es lo que ha dañado hoy en día a la gente. La gente hoy no quiere comprender la escritura. Simplemente piensa que si lo hace como un acto bonito, ya es suficiente. Entonces, la buena intención es sin obediencia a la palabra de Dios. Oseas 4:6, mira este texto, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué impresionante. Ese texto debe confrontarte a ti. Debe confrontando a nosotros, ¿verdad? O sea, no basta, amado, que solamente vengas acá. Basta que tú conozcas la verdad de la palabra. Dice, por cuanto tú desechaste el conocimiento de la Escritura, yo te desecharé a ti. O sea, qué riesgo enorme hoy en día existe. Qué día enorme cuando tú le dices a las personas, no, mira que el día del Señor es el sábado. No, puede ser cualquier día. Y lo dicen de manera muy romántica. El romanticismo sin ley es peligroso. Díganselo a Pedro para que vea. Pedro le decía al Señor, Señor, ¿por qué tienes que morir si tú eres bueno? Te queremos bastante. ¿No es cierto? Tú has sido, no tienes por qué hacerlo así. El Señor lo miró y le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces nos damos cuenta que hoy el romanticismo religioso, las buenas intenciones sin conocimiento de la palabra y los que abundan hoy en día. Y eso es lo que dice la gente. La gente que te dice, el predicador que tú quieres escuchar, ¿qué te dice a ti? No te preocupes, tú puedes celebrar la Navidad, lo importante es, esos palabreros que parecen más populistas porque quieren agradar directamente a la gente, no quieren agradar al Padre Celestial. Y tú dices, viste, mira, escúchalo, oíste, que es diferente a lo que te enseña el pastor Jorge Eliezer Pareja allá. Y este tiene tiempo, tiene más cana que él, viste. Pero eso no dice la Escritura. Eso dice lo que tú quieres escuchar. Pero nosotros no estamos aquí para que ustedes escuchen lo que quieren escuchar, sino lo que el Padre Eterno les quiere comunicar a ustedes, aun cuando eso los pueda confrontar. Eso es lo verdadero. Miren lo que dice las buenas intenciones. Miren lo que aquí. El segundo libro de Samuel 6, del 3 al 7 dice, pusieron el arca de Dios, de Adonai, sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios,
ahí iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahweh, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano, el arca de Adonai, y lo sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahweh se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué estaba pasando, amados? Digamos que el rey David recupera el arca, ¿verdad? El arca, ese gran cofre donde habían 2 querubines. Lo estaban llevando de pronto con unos bueyes, de pronto por un terreno que no era pavimentado. Iban adelante y Usa iba atrás, pero los bueyes comenzaron a tropezar y Usa se dio cuenta que el arca podía caerse. Y Usa salió corriendo, ¿sabe para qué? Para aguantar el arca para que no se cayera. ¿Eso es vano o es bueno? Es muy bueno, pero ¿qué hizo el Señor? Lo mató ahí mismo. Es decir, nadie puede dudar que Usa tenía unas buenas intenciones. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice realmente la Escritura con respecto a eso? Mira, dice aquí la Escritura en Deuteronomio 18, dice, en aquel tiempo apartó Yahweh la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Adonai. Es decir, que solamente por ley de Dios, quien tenía que llevar el arca eran los de la tribu de Leví. Y los que podían acercarse eran los de la tribu de Leví. Quien no fuera de la tribu de Leví caía completamente muerto. Es decir, las buenas intenciones de Usa iban en contravía al mandamiento del Señor. ¿Se dieron cuenta? Entonces la gente quiere hoy excusarse con las buenas intenciones. Si tu buena intención no está ligada a un mandamiento, tu buena intención no vale nada delante del Señor. ¿Oíste? Entonces eso es lo que hoy en día existe dentro de muchas congregaciones. No, que lo importante es que es el corazón. Si ese importante corazón no está ligado a la Escritura, eso no es importante. Por mucho bonito que hables, eso no es importante. Eso lo dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Yahweh. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz y sentó al pueblo y a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Mira lo que estaba pasando. Moisés había subido al monte Sinaí, a recibir las tablas de la ley y se demoró 40 días y 40 noches. El pueblo reclamaba la presencia de Moisés porque querían tener dioses. Entonces le exigieron al sacerdote Aarón que le hiciera un dios. Aarón, como sabía el tema de la fundición, le dijo, entrégueme los zarcillos, los aretes, entrégueme las ollas. El otro vino y lo fundió y hizo un molde e hizo una imagen, un becerro. Pero de alguna manera a ese le dijo que este es a Yahweh. Y la gente comenzó alrededor a ofrecer ofrendas, a hacer un culto religioso. Aparentemente está ahí, tú dices, no pasa nada, ¿no es cierto? Tú vienes y dices, mira, yo fui fervientemente a la procesión de tal virgen, de tal santo, y fuimos orando, fuimos bonitos, subimos, hicimos tal cosa. La pregunta es, no es que lo hagas bonito, es lo que Dios te mandó a hacer. Aarón hizo eso, y más, le llamó a esa imagen, dice Jehová. ¿Verdad? Es decir, usted puede sacarle hasta la imagen de una imagen de un Cristo crucificado y él le puede decir, este es Jesús. Entonces dice, yo voy porque ese es Jesús. La pregunta es, ¿eso es lo que el Señor te mandó a hacer? Si eso es lo que el Señor te mandó a hacer, hazlo con libertad.
Pero si no te mandó a hacer eso, vas a tener consecuencias por muy reverente que lo haga, por mucho amor que lo haga. El problema no es el amor sentimental, sino la obediencia del Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor no es como tú quieres, el amor es de acuerdo a lo que el Señor estableció en su palabra. ¿Vieron? Miren lo que dice el Señor en Éxodo 20 del 1 al 6. Y habló Adonai, Dios, estas palabras diciendo: yo soy Jehová, Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿A quién hace misericordia? A millares, ¿sí? Pero esa misericordia es a quién? A los que aman y guardan mis mandamientos, no lo que hacen lo que le da la gana. Oyeron, no lo que se le da. Ahora viene la fiesta de la Candelaria. Esta pastor me la está dañando. Yo que estaba pinta para comerme unas cañas y subir bien bacano. ¿Será que eso es agradable a Dios? No lo hagas por mí, hazlo por el Señor. Si tú encontraste que no hay fundamento para hacerlo, no lo hagas porque tú quieres guardar los mandamientos y que el Señor tenga misericordia sobre ti. ¿Ya? Tú no lo haces por prohibición, sino por conocimiento. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Qué nos dice la palabra de que cómo debemos andar y las buenas intenciones? Deuteronomio 12, de 30 a 31 dice: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses. Yo también les serviré. No harás así a Yahweh tu Dios, tu Elohim, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Primera de Juan 5:3 dice: pues este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Miren este texto, se lo voy a repetir. Este es el amor de Dios. El siguiente texto, David. Primera de Juan 5:3. Dice: este es el amor de Dios. Dice ahí: pues este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y mira lo que dice: y sus mandamientos no son gravosos. Entonces dice, no son difíciles de cumplir. Entonces, ¿dónde están aquellos que dicen, es que no pueden cumplir los mandamientos del Señor? ¿Dónde están? Y están entre muchas congregaciones para justificar su desobediencia. Ahí está claritico. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Mateo 7:14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Efesios 2, del 8 al dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hicieron con estos tres textos bíblicos. Deuteronomio 30, del 11 al 40, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil. ¿Cómo es el mandamiento del Señor? No es difícil para ti, es fácil, ni está lejos, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Vieron? Para que la cumplan. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, porque os he dicho: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y Romanos 8, del 7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, amado. Aleluya.
Por hoy terminamos esta primera parte. ¿Hemos aprendido hoy? Gloria al Eterno. ¿Vieron? Todo está ahí sustentado. La idea es que ustedes que no han tenido de pronto esta oportunidad la puedan tener. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar por la hermana Brigitte, que está con unos malestares también, para que el Señor pueda seguir haciendo la obra en ella y en otras personas que han estado enfermas. Padre, gracias por tu inmenso amor y misericordia. Gracias por tu bondad. Ayúdanos cada día más a ser obedientes a la Escritura, a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra